En el canto 12º de la Odisea, la diosa Circe acoge a Ulises y a sus hombres tras su vuelta del Hades y después de festejarlos generosamente les advierte de los peligros que tendrán que arrastrar en sus próximas aventuras camino a Ítaca. La primera de ellas, la isla de las sirenas. Tendréis que pasar cerca de las sirenas que encantan a cuantos hombres se les acercan. Loco será quien se detenga a escuchar sus cánticos, pues nunca festejarán su mujer y sus hijos su regreso al hogar. Las sirenas les encantarán con sus frescas voces. Pasa sin detenerte, después de taponar con blanda cera las orejas de tus compañeros, que ni uno solo las oiga. Tú solo podrás oírlas si quieres, pero con los pies y las manos atados y en pie sobre la carlinga, hazte amarrar al mástil para saborear el placer de oír su canción. Odiseo y su gente se hacen a la mar y al acercarse a la isla de las sirenas y su florido prado, obedeciendo el consejo de la diosa y tras untar cera recién derretida en el oído de sus compañeros, ordena que éstos le aten de pies y manos al firme mástil. Al notar las sirenas la presencia de la embarcación entonan su sonoro canto con tentadoras palabras. Detén tu nave y ven a escuchar nuestras voces. Después de deleitarse con ellas, quienes las escucharon se van alegres conociendo muchas cosas que ignoraban. Sabemos cuánto sucede sobre la tierra fecunda. Es el propio Ulises quien habla de cómo fue el encuentro. Entonces mi corazón deseó escucharlas y ordené a mis compañeros que me soltaran haciéndoles señas con mis cejas. Pero ellos se echaron hacia adelante y remaban, y luego se levantaron Perimedes y Euríloco, y me ataron con más cuerdas, apretándome todavía más. En las vastas extensiones del océano, donde las aguas azules se funden con el cielo, se oculta un misterio ancestral. Marineros y soñadores por siglos han sentido en sus corazones que aquellas bellas criaturas existen de verdad y no son solo producto de la imaginación de múltiples pueblos alrededor del mundo. Las sirenas, criaturas mitológicas con cuerpo de mujer y cola de pez, su canto seductor ha sido tan fuerte de encanto como de peligro. Viajemos a través de la leyenda y los relatos históricos. La mitología griega, rica en relatos de héroes y dioses, nos regala uno de los encuentros más famosos con sirenas. Ulises, el astuto héroe de la Odisea, enfrentó la tentación de las sirenas al atarse al mástil de su barco. Resistiendo los encantadores cantos, Ulises demostró su astucia frente al irresistible canto de las sirenas. Oh, Ulises, héroe de 1000 viajes, resiste el canto mortal de las sirenas, desafiando la tentación que arrastra a los más valientes al abismo del mar. Declamó el poeta Homero en sus versos épicos. En el lejano oriente, antiguas leyendas chinas también narran encuentros con criaturas marinas de belleza hipnótica. Las sirenas conocidas como Yaoyi en la mitología china seducían a los marineros con su canto celestial, arrastrándolos a las profundidades del océano. En las aguas del mar de China susurran los ecos de las Yaoyi, cuyos cantos despiertan el deseo y el peligro en igual medida, describe un antiguo manuscrito chino. A lo largo de la historia, marineros y exploradores han afirmado haber tenido encuentros con sirenas, aunque la realidad de estas experiencias es discutida. Cristóbal Colón, en su diario de viaje de 1493, relató haber visto sirenas en el Caribe. Ayer, cuando iba al río del Oro, vi 3 sirenas que surgían muy alto del mar. No eran tan hermosas como las pintan, ya que en cierto modo tienen cara de hombre. Siglos después, en el siglo XIX, el naturalista danés Edmund Halley, famoso por el cometa que lleva su nombre,
teorizó sobre la posibilidad de criaturas marinas inteligentes. En sus escritos, sugirió que las sirenas podrían ser una rama evolutiva de homínidos adaptados al medio acuático, una idea revolucionaria para su época. En el vasto océano, donde los misterios se entrelazan con las olas, podría existir una rama olvidada de la evolución, un eslabón perdido que une a la humanidad con el mar, escribió Halley en su obra pionera. Es muy importante resaltar el hecho de que estas míticas criaturas están presentes en distintas culturas alrededor del mundo. ¿Cómo es posible que pueblos distantes y alejados en tiempo y espacio puedan hablar de los mismos seres? Es una evidencia que, en verdad, personas en la antigüedad entraron en contacto con sirenas y su historia perduró con el paso del tiempo en su folclore. En Siria se relata la historia de Derceto, una sacerdotisa que, tras enamorarse de un humano que falleció en un apasionado encuentro, quedó embarazada y, desolada por la pérdida, se arrojó al mar. Los dioses, conmovidos, transformaron a Derceto en una sirena y la honraron como la diosa de la fertilidad y el bienestar, conocida ahora como Atargatis. En Sumeria, Ea o Enlil, el dios del agua, es el creador de los Apkallu, seres mitad hombre y mitad pez, que fungieron como sacerdotes y consejeros de los primeros reyes míticos. En Japón, el ser mitológico Ningyo, con rostro de mono y cola de pez, es conocido por su voz tranquila y melodiosa. Según las leyendas, aquel que logre consumir a un Ningyo obtendrá longevidad, pero capturarlo traerá infortunios climáticos y desgracias a los navegantes. En la cultura inuit, la diosa del agua Setna, representada como una sirena, es la creadora de los animales marinos. Se cuenta que, tras enamorarse de un chamán que le causó sufrimiento, su padre la arrojó al mar, cortándole los dedos, de los cuales surgieron las criaturas marinas. En Rusia, la mitología eslava presenta a la Rusalka, una ninfa del agua considerada una sirena que habita en los ríos. Se dice que sale de las profundidades para danzar en la orilla durante la noche, hipnotizando a los hombres que la observan y guiándolos hacia la muerte por ahogamiento. Las rusalkas son espíritus de mujeres que murieron de diversas maneras, condenadas a vagar por la tierra y ahogar a los hombres para aliviar la tristeza que padecieron en vida. Por último, y quizás lo más desconcertante, lo encontramos en las pinturas rupestres más antiguas del mundo, que se encuentran en los desolados paisajes de Tassili Anger, en Argelia. Dentro de sus cuevas se preservan representaciones de un Sáhara que en algún momento fue exuberante y rebosante de vida. Hoy en día es desierto árido y casi carente de vida. Pues bien, los habitantes del norte de África hace 10.000 años plasmaron múltiples dibujos que vieron personalmente. ¿Se dan cuenta de lo que esas imágenes representan? Sí, exactamente, son sirenas. En el Tassili, hace más de 10.000 años, si lo dibujaron fue porque realmente lo vieron. La respuesta a todo este misterio quizás se pierde en las profundidades insondables del océano, donde la realidad y el mito son uno. Quizás encontrar esa respuesta sea en vano, y lo importante sea imaginar oír a esas sirenas cantando sus misterios a aquellos dispuestos a escuchar sus canciones en el susurro de las olas. Muchas gracias por ver este video.
dale like, por favor suscríbete, compártelo y recuerda, estas solo son historias.